una Steadicam, cómo montarla, cómo equilibrarla, cómo operarlo correctamente y cómo convertirte en un operador de Steadicam. Descúbrelo de la mano de Mario Hodar, operador de Steadicam especializado en ficción. Es un tema un poco con controversia, ese debate de si el gimbal le va a quitar el trabajo al Steady. No va a pasar. La Steady te ofrece una versatilidad que es muy complicado encontrarla en un gimbal. Una Steady puede costar alrededor de 20.000 euros más o menos. A nivel profesional, entre 30 y 40.000 euros mínimo. Creo que tienes que tenerlo muy claro antes de hacer una inversión. Tener contacto con una Steady. No hay muchísimas, no hay Steady para alquilar. Los cursos también para saber cómo se balancea una Steady, qué partes tiene, pero no aprendes a operar Steady. Lo realmente complicado es aprender a andar, porque andas diferente, el balance de tu cuerpo cambia. Es una máquina que te exige físicamente, que duele, incómoda, porque no solo vas a operar en un plató interior muy fresquito, te va a tocar operar en cualquier tipo de terreno. La Steady te requiere físico y tú tienes que darle físico. Bienvenido al Piletti Podcast y a Carramato Plató. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario Hodar? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por venir. Genial. Pues mira, un poquito sobre tu contexto. ¿Quién es Mario Hodar? ¿Quién es Mario Hodar? Pues es un joven operador, no por edad que también, sino por lo relativamente poco que llevo en el sector, poco menos de 10 años comparado con otros profesionales de la industria. Pero bueno, un operador que es un apasionado del cine y de las cámaras y de la imagen y del lenguaje audiovisual, que empezó muchos años como fotógrafo y ya en los últimos 7 u 8 años redirigió un poco su carrera hacia el cine, la cámara y en concreto la especialidad de Steadicam. Qué guay, porque eres operador de Steady. Sí, me considero operador y operador de Steadicam. Es cierto que en este campo existen las dos figuras. Hay quien es solamente operador convencional y nada más, y hay quien es operador Steadicam y el contrario también. Hay Steadicam que solo operan Steady y otros que es la figura en la que yo me gusta encontrarme, que es operador Steadicam, cámara, el soporte que sea necesario. Qué guay. Genial. Pues como una pequeña introducción, ¿no? ¿Qué es una Steadicam? Pues una Steady es un aparato de estabilización, es una máquina de estabilización que lo que aporta pues es, digamos, tener la cámara no anclada a un trípode ni a unas vías, nada. Te permite tener una cámara móvil, pero sin perder la estabilidad. Te permite hacer planos suaves, seguimientos estables. Digamos que juegan el lenguaje de la estabilidad, del trípode, de la calma, mientras que se diferencia pues, de sus primos cámara en mano, ya sea con Easy Rig, cámara a hombro, tal. Entiendo. Qué guay. Y también se confunde mucho, que esto me lo han dicho por Instagram algunos, ¿no? De que hay mucha gente que confunde el Steadicam con los gimbals. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre un Steadicam y un gimbal? Bueno, principalmente la diferencia es que un gimbal funciona por motor, es una máquina motorizada y la función digamos, de estabilidad la consigue a través de motores que funcionan y anclan. La Steady es todo lo contrario, es un sistema de balance y física, no tiene absolutamente nada electrónico que ayude a ese balance. Sí que hay accesorios que ya hablaremos de ellos, que sí que aportan motorización y ayudan a X problemas que tiene la Steady, pero el concepto original de la Steadicam es una máquina mecánica que se estabiliza por pura física. Esa podría ser la primera diferencia, ¿no? Luego, bueno, creo que la siguiente pregunta era esa, ¿no? Las diferencias principales entre un gimbal y tal. Fuera diferenciando eso, que una es motorizada y la otra no, para mí la diferencia más básica y principal es el tamaño de cámara, ¿vale? En un gimbal sí que vemos que las cámaras que se usan actualmente suelen ser la LF Mini, la 35, alguna red del formato que se está llevando ahora, que son cámaras cubo pequeñitas. Esas cámaras perfecto, pero en el momento de que tú necesites meter
una LT, una cámara de celuloide, una cámara de televisión grande, ninguna de esas cámaras te entra físicamente en un gimbal. Entonces la Steady frente al gimbal pues te da la ventaja de que puedes poner encima cualquier tipo de cámara, independientemente de peso y tamaño. Ya. ¿Y en cuanto a movimiento, cambia? A movimiento, sí, por supuesto. Aquí es un tema un poco con controversia, porque hay operadores de gimbal, perdón, que te defienden que puede asimilarse perfectamente a un movimiento de Steady y por supuesto, aquí en España hay varios operadores de gimbal que operan muy bien. Para mí las desventajas no están en la diferencia de movimientos, sino en la versatilidad. O sea, la Steady te ofrece una versatilidad que es muy complicado encontrarla en un gimbal. Por ejemplo, algo tan simple como la altura. En la Steady, como ya hablaremos, puede tener la posición de high, que junto con el brazo tienes un juego en bascular la cámara de altura, pero no solo te ofrece ese rango, sino que también puedes convertirla a posición de low y ganas todo el rango inferior. O sea, si quieres mover la cámara a un plano de suelo, ras de suelo, rodillas, cadera. O sea, tienes mucho más rango de altura que un gimbal, porque un gimbal al final lo cargas con las manos, es bastante incómodo si tienes que operarlo muy bajo, a menos que tengas, sí que existen soportes como el anti-gravity, hay algún accesorio para operar gimbal de esa manera, pero para mí la Steady te ofrece una versatilidad que un gimbal está un poquito más limitado ahí. Bueno, pues aquí tenemos la maleta principal, que es donde guardo el sled, que en este caso es el Artemis de Arri, que sería pues toda esta pieza principal. Con cuenta, por supuesto, el sled, el top stage, que es donde iría la cámara, y el tren inferior, o trineo, ¿vale? En estas barras también, aquí se coloca el monitor y los contrapesos, que son, pues, se usan baterías como contrapesos. Luego por aquí, pues, plates y placas para poner las diferentes cámaras, monitor, un 7 pulgadas siempre es lo común en el Steady, y el docking, que es el aparato que se usa para colocar la Steady sobre trípode. Es, digamos, su estación de reposo. Qué guay. ¿Y todo esto te viene cuando compras la Steady? Sí, generalmente cuando tú compras una Steady, lo básico es LED, un monitor y el docking. Todo lo demás, pues bueno, tornillería, un frontal. Todos los accesorios que podemos ver en esta maleta y en las otras ya son adicionales. Por aquí tenemos el brazo, es otra pieza fundamental para la Steady. En este caso es el X1 de la marca Smart System, que es de los brazos más ligeros y que mejor peso aguanta. Bueno, yo lo tengo un poco tuneado, es más protección que otra cosa y estética. Pero bueno, esto sería el brazo, es un módulo de 4 muelles, como se puede apreciar. Cada muelle tiene una densidad y su diferencia, pues bueno, en este caso son colores. En función del peso que tengamos de cámara, pues se coloca un muelle u otro y una configuración diferente. Bueno, la maleta de accesorios, por así decirlo, es la maleta donde guardo pues herramientas con lo que configura la Steady, más tornillería, cables de backup, por supuesto baterías de diferentes tamaños. Estas son las más gordas, clásicas de Suite, unas más pequeñitas si vamos con una configuración más chiquitita. Las baterías las tengo pesadas al gramo porque bueno, entre baterías, aunque sean el mismo modelo, también varía el peso. Y algún accesorio como puede ser el Wave, que ahora hablaremos de él un poco más en detalle. Pero bueno, esto es un poco la maleta de accesorios. Poco que decir, esto es la última pieza del equipo, pero igual de importante, el chaleco. En este caso un Walter Klassen, que es un chaleco muy conocido de la comunidad Steady. Es trasero, ahora hablaremos un poquito más sobre él. Es un chaleco que se compone de una espalda entera de carbono y es una serie de espumas hechas a medida para cada operador. Vale, pues ahora Mario nos va a explicar paso a paso cómo se monta una Steady. Primer paso, el docking.
la pieza base para que la Steady pues, se mantenga en el trípode. Es que una parte que es donde, digamos, iría la Steady y la otra parte que es este pivotito de aquí para hacer el balance de la Steady. ¿Vale? Así que vamos a clavarla aquí y seguimos. ¿Que esto viene con la Steady? ¿Cómo la compras? Así es. El docking es una pieza que tiene que ser de tu sled. Es decir, cada docking está hecho y diseñado para un sled. No puedes usar... Sí que hay docking un poco más universales, pero por lo general tiene que ser el de tu Steady. Entiendo. La colocamos por aquí con su seguro. Esta sería la Steady al natural, la pieza, digamos, base, que como veis es bien pequeñita. La vayamos montando y irá creciendo de tamaño y ya parece algo más. Por aquí ajustamos las barras para monitor. La distancia más cerca o más lejos del LED pues va a depender de si la cámara principalmente está un poco más culona, más cabezona, depende de la lente que llevemos, la cámara que sea. Entonces se juega con el balance, pues ajustando el monitor un poco más hacia adelante, un poco más hacia atrás y también con las baterías que van aquí. Que culona y cabezona entiendo que es el peso si va para adelante o para atrás, ¿no? Sí, justo. Vale, genial. Sí, si la cámara pues, tiene mucho peso atrás, se suele contrarrestar añadiendo peso hacia adelante, llevando el peso hacia adelante y viceversa. Seguimos con el monitor. El monitor, pues en función de si vamos para una posición de high o low, pues así digamos en una postura natural para verla desde arriba. Si pasamos a low, hay opciones en las que se pone un monitor aquí, invertido, mirando hacia abajo para cuando la Steady dé la vuelta se vea bien. En mi caso yo soy partidario de sacar un poquito esto y simplemente el monitor ponerlo aquí y cuando le doy la vuelta lo veo perfectamente porque prefiero seguir operando con un monitor de 7 pulgadas. ¿Qué high Steady y low Steady qué es? Básicamente high, la cámara va arriba, con la Steady puesta en la posición natural, por así decirlo, y el low, una configuración que se utiliza para bajar la altura de cámara cuando te piden un planito bajo. Básicamente se invierte todo el montaje y el balance. Las baterías, un par de baterías para tener una buena estabilización. Con esto tendríamos ya finalizado el tren inferior o trineo, que se compone pues, en prácticamente todas las Steadies. Monitor, baterías. Como cada sled, esto es modular, esto se puede extender y encoger un poco en función de lo mismo, del peso que tengamos arriba en cámara. ¿Vale? Todo es bastante configurable, se puede tirar hacia adelante, depende de la configuración que se necesite de peso. Vamos a apretar unos tornillitos que hay aquí para que no se mueva. Que cuanto más larga la Steady, ¿es porque la cámara es más pesada o al revés? Justo, cuando haces el balance con una Steady, tienes una cámara 12 kilos, 15 kilos, siempre tiene que haber más peso abajo para que funcione, digamos, el efecto péndulo, que es cómo trabaja una Steady. Hay dos formas de equilibrar, digamos, si tú tienes aquí 15 kilos de cámara, añadiendo, digamos, en la parte de abajo, a nivel física, 17, 18 kilos aproximadamente, ya estaría. Si te sigue faltando peso, tienes dos opciones, que es añadir peso a base de baterías o unos pesitos o extender. Por propia física, si tú extiendes y alejas, digamos, todo este volumen del centro de gravedad, que sería, en este caso, el gimbal, lo que estás haciendo es añadir mucho peso conforme la abras. Entonces, cuando llevas una configuración muy pesada, sí, esto hay que bajarlo bastante. Vamos a apretar por aquí. Pues el plate de cámara, cada cámara pues tiene un plate. Nosotros los operadores solemos tener un plate que va directamente del top stage de cada Steady a cada modelo de cámara. Ahora, en este caso vamos con la Mini y la Alexa Mini. Y es pues una deslizante clásica que la atamos ahí y vamos a por la cámara, que la tenemos por aquí. En este caso una Alexa Mini a la que tenemos que agradecer a Nico Ibáñez que nos la ha dejado para el día de hoy. Que alquila la cámara, ¿no? Justo. O sea que podéis encontrar su Instagram en la descripción y en caso de que os interese, pues podéis alquilarla, que la deja bien baratita. Cosas, digamos, a tener en cuenta antes de subir la cámara a un Steady. La configuración que tenemos ahora mismo, vamos a ponerle una batería. Con una configuración de cámara básica como esta, lo primero que se hace
una vez se coloque el plate, es calcular más o menos dónde está el centro de gravedad. Hay varios métodos para calcular esto, con un lápiz, un destornillador sobre una mesa, pero bueno, cuando la cámara es recogidita, un poco como esta, se calcula. Cuando, como hemos dicho antes, la cámara es culona, tiene mucho peso atrás, pues se tiende a colocar el centro de gravedad un poco más atrás también. Vale, subimos la cámara, la colocamos más o menos lo que hemos dicho, el centro de gravedad, si hemos calculado que está por aquí, pues este es el centro que tiene que estar más o menos alineado con el sled. ¿Vale? Apretamos, aseguramos. Y esta sería básicamente la Steady configuración totalmente montada. Hemos llegado al acuerdo de implementar este accesorio, del cual ahora hablaremos. Muchos ya lo conocerán, es un Wave, es un sistema que se utiliza para evitar los movimientos de la Steady frente a viento, golpes, tal. Simplemente mantiene el horizonte. Así que bueno, hemos tenido que cambiar una placa para ponerlo primero, porque esto va entre el sled y la cámara. ¿Vale? Esto lo colocamos aquí. También todo siempre en su centro. Los operadores siempre tenemos mucha manía con el balance y los centros de todo. Así que una vez puesto, montamos la cámara. De Nico Ibáñez. Muchas gracias, Nico, por esta cámara. Apretamos y la cámara, pues ya tendríamos la Steady al completo montada con monitor, baterías, Wave y todo lo necesario para rodar. Ahora mismo no está cableada, pero bueno, para enseñar esto, el balance, lo básico, más que suficiente. Así que, bueno, pasamos a probarla. Genial. El balance primero, supongo, ¿verdad? Sí. Genial. ¿Cómo se balancea una Steady? Vale, el balanceo de una Steady. Como hemos hablado antes, la Steady, el centro de gravedad lo compone esta piecita que se llama gimbal. De hecho, el nombre de gimbal pues, viene en realidad de esta pieza de aquí. Es la que nos da la oportunidad de operar la Steady. Esto es pues, digamos, una pieza llena de rodamientos que van súper suaves, es muy sutil y es muy sensible. La Steady se opera prácticamente con la yema de los dedos. Entonces, esta pieza es, digamos, la más importante de la Steady y la que hace que funcione. Así que bueno, aquí tenemos el centro de gravedad y como hemos dicho, si aquí colocamos X peso, aquí tenemos que colocar aproximadamente X más 1. Es decir, siempre tiene que haber un poquito más. Sobre todo si vamos en la posición de high, que es pues, la posición natural, que sería esta, como está ahora mismo, monitor hacia arriba, cámara arriba, en posición natural. Ahora veremos el cambio a low también. ¿Vale? El balance. Para el balance, pues directamente se trae a estos pivotes que hemos hablado antes. Simplemente levantamos a pulso. Esto, nadie ha inventado nada todavía que nos solucione levantarla a pulso. Y bueno, aquí empieza el balance, digamos lo básico. Lo primero, aquí tenemos en el top stage, en las partes de la Steady se encuentra el top stage, que es la cabeza. ¿Qué hace la cabeza aparte de soportar la cámara? Pues entran todas las conexiones, ¿vale? Tiene una salida de power, salida de alimentación para cada modelo. Esta en concreto es para modelos de ARRI. Y delante tenemos pues, las entradas de vídeo de SDI que saldrían directamente aquí. Atacamos cabeza de Steady, salimos por el trineo inferior a monitor. Toda la Steady es un sistema mecánico, no tiene nada electrónico excepto pues, el circuito que tiene por dentro de alimentación para baterías monitor y el cable SDI. ¿Vale? Una vez esto, la segunda función de la cabeza del top stage es el balance. Tiene un sistema de dos engranajes, digamos, que se llama side to side.
Básicamente, si la cámara, como se ve ahora, está un poquito vencida hacia la derecha, en este caso porque tenemos un motor ahí, pues ajustando estas rueditas, tirando la cámara, no se apreciará mucho, pero estamos moviendo ligeramente la cabeza hacia el lado izquierdo, haciendo así que el balance, digamos, se quede centrado, hasta que llegue un punto en que la steady esté totalmente alineada. El segundo paso, que es la caída, la famosa caída, mucha gente que la conoce, es bastante personal porque hay operadores que la llevan de una forma u otra en un tiempo estimado. La caída, ¿cómo se realiza? Pues básicamente se pone la steady en esta posición que da un poco de miedo al principio y es lo que vamos a hacer ahora. En un principio se suelta y digamos que desde el punto cero, que sería este, hasta que el tren inferior está en un ángulo cero o 90 grados, tienen que pasar unos 3 segundos, ¿vale? Es una medida muy estimada, ¿vale? Entonces, ahora mismo estamos viendo que la parte de abajo pesa bastante más que la parte de arriba, está bastante rápida. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? O quitando peso de aquí abajo o subiendo la altura de cámara y este centro de gravedad llevándolo un poco más hacia abajo. O sea, tengo que darle la espalda a cámara un momento. Pues sería aflojando esta pieza y simplemente movemos la cámara, vamos viendo cómo va la caída. Una vez lo tenemos por aquí, vamos viendo. Si la caída sigue siendo rápida, nosotros seguimos, por supuesto, buscando ese punto que queremos. Una vez lo tenemos aquí, 1, 2, 3, más o menos. Como he dicho, esto es muy personal. Hay operadores que prefieren tenerla más rápida, otros más lenta. Yo soy partidario de un pelín más rápida, así que yo la pondría más o menos por aquí, que se quede con una caída más o menos de 1,5 segundos aproximadamente. ¿Y eso en qué cambia una vez que estás operando? Cambia. También aquí hay mucha controversia, mucha opinión. Hay operadores que dicen que realmente no importa. Yo creo que sí que importa, sobre todo cuando haces un plano secuencia, un plano rápido, una persecución. A mí me gusta que pese abajo. Porque si hay un giro brusco o algo en el que no controles bien el horizonte, ese gran peso abajo te puede ayudar a que la steady no se te vaya tanto. Que luego también están estos aparatos para que tú te olvides del horizonte. Pero bueno, a mí me ayuda. Si es un plano muy suavecito en el que el director de foto o el director te pida empezar por un tilt, un plano en el que tienes que empezar así muy suavecito y tienes que ir bajando, pues aquí no es conveniente que la steady pese mucho abajo. Entonces hago un balance un poco más homogéneo para que a mí me cueste mucho menos hacer este tilt. Entonces, ahí cambia. Eso es lo único en lo que varía. Genial. Pero eso, esto sería un balance más o menos estándar de steady. Lo dicho, hay quien dirá que está rápida, otros dirán que está lenta. Aquí hay mucha opinión. Ajustamos toda steady. Tiene una bola, tiene un nivel de bola. Entonces ajustamos con detalles y la steady aproximadamente pues ya estaría balanceada. Así se vería una steady en su peso adecuado, con un balance correcto. Qué guay. Que esto es así cuando haces así, ¿no? Lo mueves, se queda girando. Justo. Y haces tu plano selfie de esto, o sea, para Instagram. Efectivamente, esto se llama balance dinámico. Yo no soy muy partidario, o sea, yo sé cuando la steady está bien equilibrada, solo con el side to side, pero sí, es una pequeña prueba. Si tú, digamos, mueves un poco en posición horizontal la steady y está bien balanceada, la steady tiene que quedarse girando sobre ella misma en un ángulo totalmente recto, ¿vale? Si empieza a girarse y a tambalearse, pues es que algo está un poco... no tan bien. No está bien. Una vez la tenemos ya, la bajamos al docking de nuevo. Esto mismo a mano y a su docking. Y aquí la tendríamos. Otra parte imprescindible, el brazo no solo cumple la función de aguantar la cámara, sino de
de hacer que el rebote, por así decirlo, pues tenga una tensión u otra. ¿Vale? Esto tiene unos muelles que se cambiarán en función del peso de cámara, del peso que tengamos de baterías, digamos el peso total de la Steady, pues se pone una configuración u otra. También se ajusta en función de si es un plano en el que tienes que bajar mucho la altura de cámara, tienes que subirla, tienes que bajar escaleras, subir escaleras. ¿Vale? Entonces cada operador ya juega un poco con la configuración de su brazo. Yo la llevo bastante estándar, o sea, me gusta que esté recto. Yo soy relativamente alto, entonces sí que me viene bien que me quede a altura de cadera y tal. Hay operadores que son muy altos y tienen que bajar mucho altura de brazo, otros que son más bajitos y tienen que subirla, entonces ahí entra un poco el gusto personal. Entiendo. Tengo unas preguntas. Sí, La Steady, ¿no? Sí. Que digamos que es esto y esto es el brazo, sí, ¿son compatibles? O sea, me refiero, entiendo que tú te puedes comprar un brazo de cierta marca y una Steady de otra marca, ¿verdad? así es. Genial. Sí, lo que he comentado, lo único que tiene que ser de la misma casa, por así decirlo, es el sled y el docking. Suelen ir de la mano, ¿vale? Lo demás suele ser todo compatible. Cada brazo es compatible con el ancho, el brazo entra aquí, digamos, en el gimbal, y prácticamente todos los brazos profesionales del mercado actual son compatibles con todos los modelos de Steady, ¿vale? Tanto brazo como chaleco, ¿vale? Porque el brazo pues entra el chaleco y entra la Steady. Entonces, cada chaleco y cada brazo es compatible prácticamente con todos los modelos actuales. Vale, entonces hay tres partes, ¿no? Chaleco, Así es. brazo, Steady. Steady, principal, brazo y chaleco. Pero bueno, sin ninguna de ellas se puede Claro, trabajar. entiendo. Así Vale. que sí. ¿Y si tú tienes un presupuesto? ¿No? Sí. Son muy caros, todo este equipo es muy caro. ¿Qué pasa si tú tienes un presupuesto ajustado y tienes que decidir dónde pones más dinero? ¿En la Steady, en el brazo o en el chaleco? Para comprarte tu primer equipo, Sí, vale, en la Steady, sin duda. en la Steady. Sí. ¿Por qué? La Steady es primero lo que te va a hacer que puedas soportar todo tipo de cámaras o que el balance sea capaz de soportarlo. Hay Steadys que son más iniciación, más básicas, que son pues justo eso, Steadys para empezar, para controlar el movimiento, el balance y tal. Hay modelos como esas en las que no puedes poner dos baterías, entonces ahí ya estás sacrificando mucho peso. Si tú aquí pones un peso y no puedes equipararlo aquí abajo, ya te está limitando. Entonces el sled es la parte fundamental. Luego el sled incluye el gimbal, que es lo que tú tienes que operar. Entonces para mí es lo imprescindible. Sí que puedes prescindir un poco de un monitor mejor, un monitor peor. Al final, siendo operador, necesitas ver cuadro. A mí el color me da un poco igual. Es cierto que yo llevo un buen monitor porque me gusta ver el plano que se está haciendo. Me gusta también si el director de foto está hablando conmigo, pueda ver aquí el cuadro y vea lo que hay correctamente. Pero son detalles que se van implementando. Pero sí, en función de importancia, le daría mucha importancia al sled. El brazo, porque el brazo, si hay brazos que no soportan más de 20 kilos, entonces ahí también tienes que llevarlo un brazo que te soporte el nivel de steady que tienes. Y el chaleco quizás sí que es lo que más puedes variar. Puedes irte a un chaleco bastante sencillo. Ya, entiendo. ¿Y cuánto dirías más o menos que pesa lo que es la cámara esta? Con todos los accesorios. Sí, una cámara estándar como esta, por ejemplo, que son las que más se usan ahora, pues son este formato de cámara cuadradita, recogidita con, digamos, vestida básica, batería Teradek, motores Medbox. Suele estar en 14, 15 kilos. O sea que tienes que tener una Steady que más o menos tenga 20 kilos de soporte y tal. Sí, justo. Además, se añaden elementos, por ejemplo, el Wave. El Wave, que ahora hablaremos de él, tiene un contra y es que sube ligeramente la altura de cámara. ¿Eso qué implica? Que tienes que añadir bien peso aquí o bajar. Entonces, sí, necesitas una Steady que sea compatible, sea capaz de resolverte todo eso. Qué guay, genial. Pues vamos a probarla. Muy bien. Pues vamos a por el chaleco. Pues llegó el momento, ¿no? De ponerlo en la Steady. Genial. Eso es.
Entonces tú ahora tienes el chaleco puesto, Sí, que no tiene mucho misterio ponérselo. nada. Y ahora toca el brazo. Justo el brazo, pues como hemos dicho, ataca, digamos, al chaleco. Esto ya lleva una previa tensión en los muelles, según el peso que tenemos de cámara, ¿vale? Y una vez apretado, pues el brazo ya trabaja. Si no tenemos la steady puesta, el brazo como norma, siempre recogidito, porque el brazo si lo tienes por ahí, esto hace daño. Entonces, ahora ya estaríamos para cargarnos la steady. Vale, una curiosidad. Sí. Porque tú has dicho antes algo del chaleco que ataca por detrás. Así es. Eso yo no sé cómo va, no sé si es curiosidad. Vale, o- sí, hay chalecos como este, por ejemplo, que lleva el pecho descubierto, con lo cual ayuda mucho el tema a respirar, comodidad sobre todo. La peculiaridad de este chaleco es que efectivamente sale de aquí atrás. Tiene un brazo de carbono, que es este de aquí, que rodea y ataca el brazo directamente aquí. Entonces, realmente el peso donde recae es detrás. Entiendo. Los otros chalecos convencionales, atacas el brazo aquí adelante. Entonces, no puedes evitar que el peso pues, te tire más hacia adelante y lo que tú tienes que hacer para contrarrestar es echar todo el peso de tu cuerpo hacia atrás. Entonces, ¿qué hace eso? Que estás todo el rato tensionando lumbar. Ya. ¿Vale? Este chaleco lo que te aporta es eso, el peso ya cae detrás. Entonces, digamos que el centro de gravedad está en ti. Qué bueno. El peso lo sigues soportando, obviamente, pero está en ti. Entonces, tira menos. Qué guay. Genial. También cada chaleco, cada operador le gusta un chaleco. O sea, hay cuerpos que se adaptan más a uno, a otro. También hay, eso es muy personal. Chaleco Ya, es un mundo. Es algo muy personal. Es cierto que este chaleco, que es el Walter, es el chaleco, digamos, profesional estándar que diría que más se usa. Ya. Por eso, comodidad también es, su precio lo dice, pero sí, comodidad, calidad y sobre todo mantenimiento. Es un chaleco que si lo cuidas te dura toda la vida. Qué guay, pues más vale. Más vale. Genial. Perfecto, pues nada, vamos a ponerle la steady. Muy bien. Pues nada, steady, atacamos con el movimiento que se le llama la pequeña reverencia, porque es una reverencia al steady. Hincamos brazos y ahora mismo ya estamos atados a ella, así que la mano izquierda pasa a operar el brazo y soportamos el peso. Ahora, aquí ya vemos que el brazo trabaja. Si el brazo, la steady y todo está bien equilibrado, yo podría perfectamente soltar la steady y que se quede aquí y solo moverla con el peso de mi cuerpo, ¿vale? Como estamos haciendo ahora. Para operar la steady, el brazo que importa es el izquierdo, ¿vale? O el brazo que opere el brazo. La steady se puede operar tanto en esta posición como a la inversa, ¿vale? El brazo puesto en el lado derecho y operar la steady con la mano izquierda. Depende del operador. En Estados Unidos se lleva más el brazo a la derecha y operar con la izquierda. Es algo que nadie sabe muy bien de qué viene. Pero bueno, aquí en España yo creo que lo más común es el brazo a la izquierda y operar con la mano derecha, indiferentemente de si eres diestro o zurdo, ¿vale? Yo me siento más cómodo así, pues yo lo llevo de esta posición. Entiendo. Sí. Qué guay. Pues primero me gustaría saber cuál es la postura en la cual tú tienes que manejar la steady de forma segura también para tu cuerpo y que no te joda la lumbar y todo eso. Claro. Pues bueno, lo que he dicho una vez, la steady está bien equilibrada, con el brazo bien tensado, todo bien regulado. Lo que hay que ver es la posición. Tú tienes que encontrar un balance con tu cuerpo, porque como ves, con nada que yo muevo el balance de mi cuerpo, la steady se mueve. Entonces, básicamente, trabajas también con la espalda, con tu movimiento. Entonces, es una postura neutra, como tú tienes un volumen aquí de peso considerable que está delante de ti, siempre tiendes a ir un poquito tumbado, un poquito respaldado. Entonces, la posición natural sería espalda recta. Muchas veces cuando se empieza en la steady, se empieza a operar, se tiende a agacharse, a echarse hacia adelante y no, al final te puede fastidiar la espalda, te puede hacer daño. Entonces, es una postura cómoda, una postura recta, un poquito inclinado y donde tú sobre todo encuentres el punto de gravedad, ¿vale? Yo ahora mismo pues básicamente puedo hacer un movimiento sin tocar apenas la steady,
¿vale? Porque solo estoy con el peso de mi cuerpo. Qué guay. Entonces, sí, las manos al final, obviamente, este brazo va a operar la posición de la steady y esta mano, pues todo el tema del gimbal. Y nada, creo que a nivel postura, poco más. Entiendo, qué guay. Y a nivel de movimientos, ¿cómo manejarla? A nivel de cómo andar, ¿cómo se anda? Vale, ¿cómo se anda? Cuando yo enseño a llevar la steady, siempre digo que es aprender a andar de nuevo, porque no andas con la física de tu cuerpo con la que andas normalmente, ¿vale? Tienes que aprender a andar vencido hacia atrás y con los pies, digamos, se le puede llamar en cruz. Es en teoría un pie hacia adelante y otro pie girando. También eso se hace para que no se noten los pasos, porque nosotros cuando andamos pues sí que variamos la altura. Entonces, rodillas ligeramente flexionadas, una postura cómoda, espalda recta y unos pasos suaves alternando pie recto y pie, digamos, un poquito escorado. Así se consigue más estabilidad. También vuelvo a decir que esto es personal. Ya. Esto es personal. Hay operadores que dirán que no les parece la más correcta o que a ellos andan de otra forma. Está perfecto. Cuando yo empecé, hacía mucho, que esto me lo recomendó un operador que es Javier Lorente, que es irme al gimnasio a una cinta y andar hacia atrás. Porque gran parte del tiempo en el que los operadores de steady operamos es hacia atrás, mucho. Cualquier seguimiento, cualquier giro, cualquier tal, es andar hacia atrás. Entonces, al final es aprender a cualquier movimiento. Nosotros es saber andar hacia atrás, saber qué objetos tenemos detrás, cómo pasar por puertas. Al final es desarrollar un poco esa habilidad. Bueno, habilidad es... Sí. Ya. Sí. Entiendo. Y el tema de... Porque siempre se ve como que empecéis con el talón y después la punta. Sí, Eso... sí, al final es para mantener una suavidad en el movimiento, igual que operando instintivamente cuando haces un plano con el móvil o con un pequeño gimbal, tal, siempre intentas como bajar tu centro de gravedad y vas lo más estable posible. Con esto exactamente igual. Es cierto que aquí el brazo sí que hace su función, porque yo puedo saltar y el brazo es el que trabaja, pero sí, siempre intentamos que los pies pues sean lo más suaves posible, mantener la estabilidad, básicamente. Qué guay, está increíble. También el calzado, por supuesto, importa bastante, un calzado cómodo, un calzado blando, en parte por la gente de sonido. Nosotros andamos, llevamos peso encima, la gente de sonido, pues nuestras pisadas son fuertes, entonces también andar así es aprender a no hacer ruido y sobre todo andar suave y continuo. Total, eso es súper interesante. Qué guay. Y si tuvieses que recomendarle a una persona que se acaba de comprar su primera steady Sí. y tiene que hacer ejercicios para mejorar cómo es su coordinación, cómo es su equilibrio, cómo es su estabilidad, ¿qué le recomendarías? Recomendaría que una vez él tenga su steady, su equipo propio y pueda contar con una cámara en su día a día, que él tenga una cámara chiquitita. Yo tenía una Blackmagic, una 6K, y yo la ponía en mi steady, añadiéndole peso porque es una cámara ligerita. El ejercicio más común, en cualquier pared, le pones una cruz, una cruceta, y tú te marcas una línea o sin línea, y simplemente el ejercicio es avanzar mirando cuadro y que coincida la cruceta de cámara o del monitor con la cruceta de la pared. Y ese movimiento hacerlo hacia atrás o hacia adelante. Eso es lo básico. Parece muy sencillo, parece una tontería, pero el controlar la steady, manipular la steady para que esté recta, para el famoso barqueo. El barqueo es el famoso movimiento en el que la steady se te va. Es muy común al principio, es lo más común. Y es lo que poco a poco vas controlando. Entonces, ejercicios de seguimientos, acercarte hacia un sujeto y alejarte. Seguimientos, si un amigo te quiere hacer el favor y está un día en casa contigo, hacer por favor, yo me bajaba a mi urbanización, vivo en una urbanización, y le pedí a alguien si se podía dar una vuelta
y yo lo seguía, simplemente. Y tu único objetivo es mantener a esa persona dentro de cuadro. Pues si te parece hacemos un pequeño ejercicio de estos. Por supuesto. Vale, pues la cosa es que tú, primero, yo estando quieto, tú me sigas un recorrido, tú andando pues desde allá al fondo, si te parece, con la Alexa, grabando. Muy bien. Y así lo vemos todos. Te rodeo. Exactamente. Empiezas donde quieras empezar y me rodeas. Muy bien. Motor, pues, estamos grabando. Cuando se graba y se da motor, siempre antes de decir cuadro, la estabilizo y hasta que yo no vea que controlo el movimiento y que está estable, no doy la señal de cuadro para empezar. Una vez cuadro y me dé la acción, pues empezamos. Siempre suave, un pie hacia adelante y controlando el movimiento. Un sujeto siempre en el centro. Si te piden el centrado, pues el centrado. Si ahora queremos alejar, alejamos y seguimos abriendo cuadro. ¿Vale? Si quieres hacer tú algún movimiento. Vale, genial. Yo voy a ir un poquito, pues eso, un poquito tal, haciendo lo que salga, ¿no? Sí, un poquito callejeros. Totalmente. Haciendo una pequeña entrevista, ¿no? Pero claro, esto es súper interesante porque ahora tenéis que estar viendo cierta suavidad en el plano, ¿no? Que esto, siendo cámara en mano, pues quizás es una locura. Me voy a quedar aquí por la luz, ¿vale? Pero pues ahora tú te acercas y yo me quedo quieto y hacemos un primer plano, quizás. Esto podemos ir de un plano medio a un primer plano. Genial. El foco quizás no lo estamos controlando, pero porque no tenemos 3 manos. Y ya estaría. ¿Qué tal? Eso es. Genial. Vale, y ahora imagínate, ¿vale? Que yo soy un futuro operador de Steadicam, ¿vale? Y todavía pues no sé nada sobre esto. Primero, ¿cómo me formo en Steadicam? Vale, formarse en Steadicam es difícil, es complejo porque a día de hoy sí que existe algún curso, algún taller sobre Steady en alguna escuela, por ejemplo la escuela CES, sí que imparte un curso de 5 días, si no me equivoco, con Javier Lorente. Y eso es lo más parecido a una formación de Steady que te puedes encontrar. Luego hay otras universidades como TAI o ICAM que en su máster de dirección de fotografía te incluyen un taller de Steadicam, una masterclass, como quiera llamarlo. Yo mismo imparto una en una escuela que es de Core Studio. Pero tanto la clase que imparten en TAI, que la lleva un compañero, Alberto Pellicer, si no recuerdo mal, y en la ICAM, Juanjo Sánchez, son los únicos sitios, creo, donde actualmente puedes optar a una formación de Steady directa. Antes, hace unos años, y bueno, también actualmente, es complicado tener contacto con una Steady. Es algo que no hay muchísimas, las que hay son de particulares, no hay Steady para alquilar, es muy extraño. Entonces diría que hay dos formas, o bien acudiendo a estos cursos, a estas formaciones que cada vez hay más y son perfectamente válidas. La otra opción es tener cerca un Steady o llevarte bien con un operador de Steady que te permita irte con él o con ella a un rodaje, que te permita ver el flujo de trabajo de Steady, en algún momento, ¿por qué no ponerte la Steady, ver sensaciones y tal? Y porque los cursos están muy bien, pero la formación que tú puedes recibir en unos días de Steadicam es también para saber cómo se balancea una Steady, qué partes tiene, cómo hacer X giro, X posición y tal, pero no aprendes a operar Steady. O sea, al final es una máquina compleja que yo siempre digo que es como conducir. Al principio, cuando te sacas el carnet, pues piensas embrague, marcha, embrague, marcha. Aquí es igual y llega un momento que conduces y no piensas el embrague, marcha, exactamente igual. Entonces, hay una curva de aprendizaje, yo estimo 6, 10 meses, hasta que tú dominas relativamente bien la Steady. Entonces, los cursos están bien para tener una primera toma de contacto, pero sin duda, y por desgracia, tienes que tener una Steady, aunque sea sencilla, para aprender. Ya, entiendo. O sea que con los cursos y toda esta formación, pues más así, ¿no? Se aprende lo que es la teoría, ¿no? Y después ya lo que es la práctica y el arte de mover la cámara se aprende con la experiencia. Sí, justo. La teoría
no tiene demasiada ciencia. Luego, ahora veremos cómo se estabiliza y tal, pero una vez controlas eso, lo realmente complicado es aprender a tener el tacto con la Steady, aprender a andar, porque andas diferente, el balance de tu cuerpo cambia. Entonces, es todos esos factores a los que te tienes que ir adaptando, los que implican que necesites unos meses de aprendizaje. Ya, entiendo. ¿Y cómo fue tu experiencia cuando decidiste hacerte Steady? ¿Cómo fue ese proceso? Pues yo decidí que me gustaría tirar por la rama de la Steadicam cuando, bueno, yo la descubrí, si no recuerdo mal, y diría que con la película de Birdman, en la fotografía de Manuel Lubezki, que fue la primera peli en la que yo fui consciente de la cámara, de cómo está hecho esto. Es una peli entera en plano secuencia, falso sí, con sus cortes, pero es 90% steady. Y a mí ahí me despertó la curiosidad de esto, cómo está hecho, y en esa época empecé a investigar sobre la Steady cuando sí empecé a trabajar más filmmaker, operador de cámara habitual, o sea, estándar por así decirlo. Poco a poco fui intentando adquirir conocimientos de Steady, investigando cómo era el mercado, por dónde se movía el mercado, si era rentable o no. Y finalmente pues tienes que hacer una inversión importante, y es algo que tienes que tener bastante claro. Entonces, bueno, después de darle bastante vuelta, saber que sí que quería tirar por ahí, pues decidí ponerme en marcha, buscar la forma de conseguir la inversión, ahorrar y finalmente poder meterte. Ya, entiendo, porque eso, no vamos quizás a dar datos exactos, ¿no? Pero una Steady puede costar alrededor de 20.000 euros más o menos. Sí, bueno, una Steady, si hablamos a nivel profesional, una Steady que te valga ahora mismo para rodar con cualquier tipo de cámara, tienes que irte a entre 30 y 40.000 euros el mínimo. Ya. ¿Vale? Entendiendo la Steady como un equipo que lo compone el sled, que es la parte principal, el brazo y el chaleco. Son cosas que prácticamente ninguna marca te da junto, te da en un pack de Steady. Es muy complicado. Entonces sí que tienes que comprarla un poco por piezas, por así decirlo. Ahí la complejidad y la poca información que hay sobre Steady. No hay mucha información, tampoco hay muchas marcas. Y las marcas que hay prácticamente, no es realmente así, pero prácticamente fabrican por pedido. O sea, no venden a por mayor Steadicam. Entonces, ahora hay una marca nueva que para mí es la que recomiendo. No es la que yo tengo, pero es una marca italiana que se llama Smart System, que está metiendo un poco de competencia en el mercado de Steady. No lo está haciendo con mala calidad, está haciendo Steady de muy buen nivel, muy buena máquina. El brazo que tiene actualmente para mí es el mejor del mercado, y ellos sí que te están ofreciendo ahora mismo un pack de chaleco, brazo y Steady. Todo creo que sale por unos 25.000 euros. Ya. Es que es una locura, La verdad. Y claro, tú, pues eso, cuando decides ser Steady, directamente dices 25.000 euros, o primero te vas a otras opciones más baratas para ver si te renta hacer otro tipo de proyectos que no sea con una LF. Aquí hay opiniones diferentes, ¿vale? Todas son válidas. Hay varias Steady, en concreto de la marca propia Steadicam, que es una marca, es como, ¡Qué locura! como el Colacao, se le llama Colacao al cacao. La propia marca que inventó Garrett Brown, por así decirlo, esa marca original de Steady es Steadicam. Luego es de la casa de Tiffen, de la misma que Filtros. Y esa marca tiene un modelo de Steady, tiene varios, para iniciación. Tiene uno que se llama Zephyr, si no recuerdo mal, Steadicam Zephyr, que está muy bien, creo que está alrededor de los 7.000 euros.
y ya no recuerdo bien si te incluye brazo y chaleco, muy sencillitos, pero te lo incluye. Es un equipo que está muy bien para iniciarte, para tus primeras tomas de contacto con la Steady, ver cómo funciona la máquina, balancear. Ahora, gran inconveniente de estas máquinas es que tienes que hacer una pequeña inversión, que 7.000 euros, sí, es poco comprado con lo que vale una Steady profesional, pero son 7.000 euros, es caro. Entonces, tienes que hacer esa primera inversión sabiendo que dentro de 1 año o 2 años no te va a servir esa Steady. No es que no te sirva, sino que se te va a quedar corta. A nivel, en el momento que te pidan meter una cámara que pese más de lo normal, porque no vayas con la 6K Pro, que es la que montarás a la iniciación seguramente, que es la que un particular suele tener, o similar, una Komodo. En el momento que tú necesites meter una cámara de mayor tamaño y peso, ahí la Steady te va a penalizar. Entonces, la otra postura, que particularmente es la que yo hice, recomendado por un operador, en este caso Juanjo Sánchez, él me dijo, no te vayas a una Steady de 9.000, 7.000, porque te vas a comprar otra dentro de 2 años. Entonces, él me recomendó que me ahorrara un poquito más, esperara un poquito más y me comprara una perfectamente apta para llevar cualquier tipo de cámara, porque es una Steady profesional que para iniciarme funciona igual y en el momento que ya necesite dar ese paso a cámaras más grandes, me lo va a permitir sin problema. Entonces, en mi caso es lo que hice y estoy bastante contento con la decisión que tomé, pero repito que ambas son válidas. Ya, entiendo. Y claro, me imagino a muchas personas que estarán escuchando esto y dirán, hostias, qué locura, ¿no? O sea, 20.000 euros más o menos, vale, genial. Y yo creo que le tendrán mazo de dudas Sí. de si se quieren dedicar a esto. ¿Qué le recomendarías a una persona para que sepa o vea si realmente se quiere dedicar a esto? Por supuesto, da miedo la inversión porque es mucho dinero, nadie tiene, bueno, nadie, casi nadie tiene, sobre todo en edades tempranas, siendo joven, no es muy difícil que tengas esa liquidez como para invertirla en un aparato en el que no sabes ni si te va a dar rédito. Entonces, yo te diría que antes de hacer una inversión, lo tengas muy claro a nivel investiguéis mucho el mercado de la Steady, que hables con operadores, que te hagas amigo o cercano de algún operador que, pues como hemos dicho, que te permita irte con él a un rodaje, que veas cómo funciona el flujo de trabajo y, por supuesto, probar la Steady. O sea, no puedes meterte en algo así sin probar una Steady y echarle un ratito, porque es una máquina incómoda, que duele, que te exige físicamente. Entonces, tiene sus exigencias y creo que tienes que tenerlo muy claro antes de hacer una inversión. También es cierto que las Steady no pierden demasiado valor. No es como una cámara que el sensor, la tecnología pasa de moda muy rápido o sale una nueva y mejor. No, la Steady, como es mecánica, no envejece mal. Y la compraventa en segunda mano está bien, no se le pierde demasiado. Entonces, bueno, siempre puedes venderla si no estás contento, pero te diría que lo tuvieras muy claro y sobre todo que hables con operadores. Ya, entiendo. Porque también existe la figura del auxiliar de Steady. Sí. ¿Qué es un auxiliar de Steady? Mira, auxiliar de Steady es un buen inicio para alguien que quiera meterse en el mundo Steady y no tenga todavía esa decisión o esa liquidez para hacer la inversión, ¿no? Auxiliar de Steady es una figura que al principio yo diría que no necesitas. No recomiendo tampoco porque creo que hay que sufrir, entre comillas, el cargar tu material, montártelo tú, saber cómo funciona a la perfección. El auxiliar de Steady funciona y es realmente útil para agilizar, para ayudarte a que llegues bien a fin de jornada con efectividad, con energía. Te ayuda a descargar en ratos muertos de rodaje. Te acerca el trípode, te mueve el trípode. Si cambian una lente y el balance cambia, te ajusta el balance. Tiene que ser una persona en la que tú confíes, por supuesto, que sepa de Steady, que controle el balance y que sepa calibrarla a la perfección. Y que esté ahí, pues básicamente,
igual que un primero de cámara para la cámara, para que esté encima de la cámara controlando que todo está perfecto todo el rato. Qué guay. Qué guay. Y también, o sea, no sé si ahí me corriges tú, ¿el auxiliar de Steady te ayuda en los movimientos también o es el auxiliar de cámara? Sí, cierto, en muchos movimientos, sobre todo si pasamos por un terreno pues que no es muy seguro subir una escalera, bajar una escalera. La gente que hace realización de conciertos, que está encima de la tarima Qué con el locura. foso, hay algún vídeo de una caída. Es muy importante llevar un auxiliar. Entonces, tu propio auxiliar te debe auxiliar, nunca mejor dicho, desde atrás guiándote. O simplemente, a mí no me gusta que me tiren o que me vayan guiando. Me gusta ir libre en mi movimiento, por supuesto, pero sí que si me voy a dar contra algo, me voy a caer, tal, siempre tener la seguridad de que yo puedo ir hacia atrás sabiendo que si voy contra algo, me van a frenar. Entonces sí, es importante la figura del auxi, como tu pequeño ángel de la guarda. Ya. Y sí lo recomiendas para una persona que quiere iniciarse en este mundo, ¿no? Sí, creo que te da mucha experiencia, te da un montón de rodaje, porque ves todo el rato cómo está operando el operador. Al final el flujo de trabajar con la Steady lo llevas, porque los tiempos, los marcas, los cambios, el balance lo haces tú. En mayor medida hay operadores que prefieren hacerlo ellos, otros que menos. Eso ya depende de cada uno. Pero sí, te da muchísima experiencia, por supuesto. Qué guay. Y otra cosa de los impedimentos o cosas que yo creo que la gente está más preocupada a la hora de querer hacerse Steady es el tema de la forma física. Sí. El estado físico que tú tienes que tener para poder vivir de esto, porque dependes mucho de tu cuerpo. Sí. Primero, hablemos sobre cuánto depende de tu trabajo al cuerpo. Es decir, ¿cuánto te requiere? Tienes que estar bien. No, no te digo que tengas que ser un atleta ni sumergirte en una dieta súper estricta ni en un entrenamiento masivo, porque no, pero sí que tienes que estar en forma. En forma me refiero a tener un fondo físico para aguantar. Vas a sudar muchísimo porque no solo vas a operar en un plató interior muy fresquito. Te va a tocar operar en cualquier tipo de terreno y época del año y vas a sudar, vas a pasarlo muy mal, también vas a pasar frío. Entonces tienes que estar físicamente preparado para saber que aguantas. Por supuesto, los hábitos de cada persona influyen, ¿no? Un buen hábito, un mal hábito, el que hace ejercicio, el que entrena, pues siempre va a tener una mejor condición. Ahora, no quiero decir que tengas que ser un action man, pero sí que influye la alimentación y sobre todo un consejo que a mí se me dio al principio cuando yo me estaba iniciando fue el sueño. Yo era una persona bastante nocturna que editaba hasta las 5 de la mañana fotos, muchos me entenderán aquí, y eso se me acabó en cuanto empecé a trabajar más en serio con la Steady, porque tienes que estar, o sea, el rodaje en cierta medida depende en parte de tu estado. Tú no puedes permitirte llegar cansado del rodaje, llegar sin dormir, llegar temblando, muerto de hambre. No, tienes que estar bien, descansado, dormido, con energía, porque lo que te digo, la Steady te requiere físico y tú tienes que darle físico. Entonces sí, tienes que estar bien. Aunque, repito lo mismo, habrá operadores que no compartan tanto esto. A mí, personalmente, me gusta el cuidarme, el entrenar, el sentirme bien físicamente. Conozco y hay operadores que les da un poco más igual o son un poco más dejados y bueno, tiran igual. Pero bueno, es mi recomendación, es que sí. Ya. Es que yo creo que se tiene una figura de que si quieres ser Steady tienes que ser action man. Sí, no... eso es un poco mentira. O sea, no tienes que estar muy fuerte. O sea, el Steady no te requiere una fuerza, ¿vale? ¿Te viene bien? Sí. Bueno, está bien. Yo no estoy
Yo no soy un Action Man, pero considero que físicamente estoy sano, estoy en forma. Em, pero lo que te requiere la Steady más que fuerza es resistencia y fondo. Al final lo que tienes que aguantar es sudar mucho, estar mucho tiempo de pie, estar cansado y seguir. Y sobre todo, una vez tienes la Steady puesta, es postura. O sea, el cansarte o no cansarte, tirar de un músculo, tirar de otro, eso depende de tu postura con la Steady. Claro, y ser conscientes de no cometer lo típico que te dicen, venga, vamos a hacer este plano y tú lo haces mal aposta porque tienes que hacerlo rápido, ¿sabes? Sino ser consciente de tu cuerpo y controlarte y saber cuidarte, Sí, supongo, ¿no? Por supuesto, y yo impongo varias normas, por así decirlo, varios requisitos para trabajar que, bueno, muchas veces pues luego se pasan por alto, por supuesto. En rodajes ya sabemos que cuando el primero de dirección o la primera de dirección te dice pínchate que rodamos ya, es mentira. Pero bueno, siempre hay ese juego de intento estar el menos tiempo posible pinchado. Yeah. No porque no aguante esa toma, a lo mejor sí que la aguanto perfectamente, pero a lo mejor dentro de 5 horas al fin de jornada, a lo mejor ya estoy a punto de desmayarme. Entonces, desde el minuto 1, cada vez es algo que he ido aprendiendo mucho. Al principio yo era muy de, nada, me quedo cargado, aguanto, estoy bien. Y al final de la jornada te pasa una factura tremenda. Entonces, ahora desde minuto 1 intento optimizar todo el tiempo pinchado, que cada energía es importante, porque sí, depende de ello y tu rendimiento tiene que ser el mismo al inicio y al final de la jornada. El plano es igual de importante. Totalmente. Y es que yo me estoy imaginando, pues eso, un día ahí con una jornada de 12 horas, tal. Pero después te levantas por la mañana y tienes otra jornada. Eso tiene que ser catastrófico si estás jodido. Sí, por eso recalco que es muy importante el descanso y la alimentación. El terminar tu jornada, hacer... Esto ya es un poco más en detalle, ¿vale? Pero a mí me gusta mucho el deporte, practico mucho deporte y me gusta el estirar, saber que físicamente estoy bien, saber cómo calentar mis músculos y cómo estirar. Después de rodar, que es una exigencia física, me gusta estirar, luego hay que comer bien y sobre todo descansar. O sea, después de una jornada, como tú dices, 12 horas, descansas bien, tienes que dormir bien y a la mañana siguiente buen desayuno y a rodar. Que claro, que tú has dicho que tienes ciertas reglas Sí. a lo que le pones a los rodajes en sí. Sí. ¿Se pueden saber esas reglas? Sí, sí, no son tampoco, no soy yo muy pijo, muy exigente en ese sentido. Pero, por ejemplo, el tema de cargar y descargar camiones, yo descargo y cargo mi equipo. Creo que ya tengo bastante como para cargar y descargar. Que alguna vez, por supuesto, lo he hecho porque al final me gusta ayudar también a mi equipo, pero es algo que muchas veces te intentan colar de no, a las 8 descarga y yo recalco que no. Y luego el tema de estar pinchado. De estar pinchado, yo voy a negarme si veo que me dicen pínchate y veo a maquillaje dentro todavía trabajando o arte moviendo cosas. Entonces, intento ser, digamos, inflexible con el tiempo que requieren que yo esté pinchado o no. Que pinchado es tener la steady colgada. Sí, justo, estar cargado. Entonces yo ahí intento ser sólido y defender que necesito descanso y no, repito, no porque no llegue al plano, sino porque se van sumando horas de vuelo y al final el cuerpo te pasa la factura. Totalmente. Y eso, pues eso, hay que respetarnos los unos a los otros en un rodaje, ¿no? Y también cuando no nos respetan, poner límites. Sí, justo. Y en este caso, pues es muy claro. Sí, hay que poner límites sin ser un estúpido o una estrellita, por así decirlo, pero sí unos límites razonables. Creo que es entendible, creo que en todos los departamentos tenemos que defender nuestros intereses y lo que es justo. Y bueno, en nuestro caso, pues creo que esta serie de detalles son importantes. Sí. ¿Cuánto tardas en montar una steady?
Depende de la cámara y si he ido al chequeo o no. A veces si es una configuración un poco más inusual, me gusta ir al chequeo, probarla. Entonces, con las cámaras que más se rueda, que son los modelos clásicos de Mini LF, la Mini, la 35, es la que más se está usando ahora, alguna red, pues eso son configuraciones que lo tenemos ya muy estudiado, que todos los días prácticamente llevamos las mismas configuraciones. Entonces, en 25 o 30 minutos yo podría estar preparado. Ahora, si me preparas una cámara, una LT, una reflex, algo que sea más grande, una monstruo de red, que ya requiere, o me pones una lente, un zoom, por ejemplo, que me le han puesto un zoom Anginux muy grande, entonces eso yo ahí siempre hay que ser sincero con el primero de dirección y decir, dame 20 minutos, porque necesito 20 minutos para calibrar esta lente. Y entonces ya yo hago un balance un poco más incisivo y tal, pero sí, depende un poco de la cámara, pero entre 20 y 40 minutos. Ya, eso desde que tú tienes el material preparado, ¿no? Sí, una vez yo llego con mis maletas al suelo, sí, en media Vale. horita aproximadamente, yo siempre pido una hora. O sea, cuando me preguntan cuánto necesito, yo digo una hora antes, porque siempre puede pasarte lo que sea. Un tornillo se te rompe, un tornillo se queda clavado, un cable no funciona. Entonces, siempre hay inconvenientes. Entonces, también tenés ese margen de tiempo para llegar a solucionarlo. Ya, entiendo. Y a la hora de operar el Steady, pues eso es muy interesante cómo aprendes a operar, ¿no? Y qué tienes que hacer tú como operador, qué tienes que aportar, ¿no? Entonces, tú como operador, por ejemplo, ¿te lees el guión del proyecto? Yo sí. Tú sí. Yo sí, a mí me gusta saber lo que estoy grabando. Me gusta saber en qué momento de la ficción estamos. Todo esto hablando en ficción. Yo estoy muy metido en la ficción. No me cierro a otra materia, pero es cierto que al final he acabado bastante en el sector de la ficción, que es el que me gusta personalmente. Pero lo recalco porque es muy diferente un rodaje de ficción, un rodaje de publi, un videoclip, una realización. Entonces, hablando en términos de ficción, a mí sí me gusta leerme el guión porque me gusta saber en qué momento de la trama estamos, qué requiere esa trama a nivel cámara. Entonces, a mí particularmente sí me gusta. No todos te lo exigen, pero también hay algún director o director de foto que sí te pide que te leas el guión, por supuesto. Porque muchos también luego te suelen hacer una biblia de cámara. Y esa biblia es como, pues la palabra lo dice, es una biblia. Entonces yo ahí tengo prácticamente toda la peli desglosada por qué estamos buscando en cada secuencia, en cada parte de la trama. Entonces yo habiendo leído el guión y con esa biblia, sé canalizarlo y sé decir, vale, aquí vamos a jugar a esto. Qué guay. Claro, en la Biblia de cámara se incluye pues un poco pues eso, juego de cámara en el proyecto, ¿no? A nivel de movimientos, de encuadres, de textura. Sí, a nivel cámara voy a poner un ejemplo, que es una peli que me gusta mucho a nivel cámara, que es En el nombre del padre. Es una peli que la nombro porque a nivel lenguaje de cámara es una peli que habla sola. La peli empieza en todo angulares y conforme avanza la trama y se complica la trama y llega al desenlace, van usando lentes más cortas hasta los 10 últimos minutos del metraje, que es todo primeros planos. Entonces, la biblia de cámara de esa película sería algo así como trama, bloque 1 o presentación de personajes o digamos toda la parte inicial de la película. Vamos a jugar este tipo de lentes, este tipo de soportes, trípode, digamos todo estático, todo muy tranquilo. A mitad de la película pueden decir, vale, vamos a ir soltando la cámara, vamos a un plano de steady, a un plano de grúa, un traveling, y al final de la película pues la guía de cámara, esa biblia, puede decirte, vale, aquí llegamos al desenlace, queremos locura,
cámara en mano, movimientos aberrantes, dinámicos. Entonces la Biblia de cámara es una guía del lenguaje que va a tomar la película. Qué guay. Y eso está genial para la comunicación, porque siempre ha sido, en mi opinión, es lo más complicado en el audiovisual, es la comunicación, ya sea con el director cómo despliega toda la información, es lo más complicado, en mi opinión. Sí. Y esta es una herramienta muy útil. Y te pregunto, entremos en el tema de la comunicación, ¿no? Tú, como Steadicam, ¿te comunicas más con director de fotografía o director? Depende. Depende de cada proyecto. Hay directores. A mí me gusta que sea un juego de los dos. Me gusta llegar a un punto intermedio entre los tres. Yo, por supuesto, aporto mi punto de vista y mi ojo, por así decirlo, pero hay proyectos en los que el director tiene muy claro la estética visual que quiere, el lenguaje de cámara que quiere, y eso lo delega. Bueno, lo delega en parte visual, diré foto, y a él no. Y luego hay otros proyectos en los que el director o directora simplemente se desentiende un poco más de la cámara, no le da tanta importancia y lo delega principalmente en el dire o la dire de foto. ¿Vale? Entonces ya ahí hay ya un trato más cercano entre el dire de foto y yo. Pero depende de cada proyecto. Ya, y claro, a mí me surge una situación que yo te pregunto a nivel, pues eso, si te ha pasado, Sí. que es que, claro, ¿alguna vez se te ha molestado alguno de los dos? Sí. Ya. Sí, y sobre todo en algún momento hay que ser imparcial, sí que la jerarquía, por supuesto, existe, pero sí, claro que me ha pasado alguna vez de recibir una orden del director, recibir otra del director de foto y no son compatibles y yo alzo la mano y digo contraorden. Ya. Entonces llegamos a un acuerdo. Porque es normal tener diferencias de opiniones y de cómo queremos trabajar un plano y tal. Y luego incluso hay otras veces que, y yo en parte también lo agradezco mucho porque me gusta, igual que me gusta que me digan esto quiero hacerlo así, así, y lo ejecuto, también disfruto mucho cuando el director o el director de foto me da libertad y me dice propon, o ¿cómo lo ves? Cuando estás como operador es un poco menos usual. Es decir, con un plano de trípode suele marcarte un poquito más. Ahora, cuando yo noto más libertad, por supuesto, es con la Steady. Con la Steady te da mucha libertad, ya que al final tú sabes que funciona. En una Steady suele tener un plano A a plano B, es decir, un inicio de cuadro y un final de cuadro, entonces tú sabes mejor que nadie lo que va a funcionar ahí. Aunque, por supuesto, con indicaciones del director de foto. Pero sí, es un trabajo en equipo. Ya, entiendo. Qué guay. Pues yo volvería al tema de operar, Sí. ¿no? En sí, vale. Tú, como operador de Steadicam, Sí. ¿qué estás pensando cuando estás operando? ¿Estás pensando en regla de los tercios, las indicaciones que me han dado, o estás en la historia metido lo que te surja? Vale, depende del momento. Voy por orden, ¿no? Vamos. Yo tengo como un esquema en mi cabeza desde el momento en el que mudamos plano. Pasamos a plano 15B, no sé lo que sea. Digo, vale, ubicamos cámara, tiro de Biblia, aunque ya a mí me gusta llevarme a las jornadas un poco estudiada la Biblia, es saber qué vamos a hacer cada día, ¿no? Antes de cada jornada está muy bien hablar un ratito con el director de foto y con el director para dejar claro lo que vamos a hacer y que a raíz de ese momento ambos volemos solos. Es decir, yo si terminamos este plano sepa perfectamente a qué vamos a ir y yo ya lo voy preparando con el equipo de cámara. Entonces, mi orden, digamos, es mudamos cámara, la ubicamos, componemos, seleccionamos lentes si el director o el director de foto compra misma lente o mantenemos lente o cambiamos, ¿vale? Eso es todo lo primero. Ahora yo me pongo en una búsqueda de cuadro y ahí voy proponiendo con el director de fotografía. Una vez tenemos más o menos ubicación y cuadro, ya empiezo un poco, busco algo más, escorzos o profundidad, un dinamismo, una perspectiva, un reflejo, un flare. Yo propongo cosas siempre y cuando
se me permita. Hay directores que son un poquito más cerrados a proponer y directores que menos. Entonces, el flujo va por ahí. Y una vez lo tenemos, perdón, una vez lo tenemos, ya lo último es marcar con actores. Ya pido, ya sean dobles o sean los actores, pues los pido, compongo con ellos. Y para mí, después de la parte artística, que es ver todos los factores que yo quiero incluir en mi cuadro, es, digamos, terminar el trabajo. Es decir, ajustar miradas, el eje sobre todo. O sea, hay varios componentes, varios factores que el operador de cámara, ya sea sobre steady o sobre trípode o sobre lo que sea, es tu responsabilidad. Por ejemplo, el eje tienes que controlarlo tú, tienes que trabajarlo tú mientras lo están reiluminando, haciendo lo que sea. ¿A qué te refieres con el eje? El eje es, por ejemplo, en un plano contra plano. Si la cámara te tengo aquí, el eje tiene que estar... O sea, que nuestro eje es este. Claro, justo, estamos a un eje de cámara. Entonces, eso es muy importante cuando estás rodando en una secuencia y todo es sobre un eje, o cuando hay un salto de eje, más importante todavía, porque eso influye directamente en el montaje de la película. Entonces, como operador tienes que tener muy claro todo el tema de el eje, saber ordenarlo y sobre todo cuando posicionas a un actor para el contraplano, las miradas. Compones las miradas, las diriges y ya una vez tengas el plano a nivel artístico, compositivo, horizonte, mirada de actores y posiciones, das un último check, el director te lo compra y el plano pues, estaría para poder tirarse. Ya, entiendo. Y claro, es que tú, pues eso, has tenido que desarrollar un ojo en cuanto al movimiento de cámara, que es muy interesante, ¿no? Entonces, tú, sé que esta pregunta así dicha de primeras, pues puede no salir de nada, ¿no? Pero, ¿tú qué dirías que es lo que más has aprendido con la experiencia de operar steady? ¿De operar steady? Sí, me refiero a, pues tú ver una escena y decir, ¡buah! ¿Cómo le pega un plano de steady por low traveling in? Sí, por supuesto. Vas aprendiendo a base de correcciones. Hay correcciones y sugerencias, ¿no? Todos, a ver, somos humanos, tenemos todo lo que aportamos a algo técnico. No puede ser todo tan objetivo y tan técnico. Siempre aportamos mucho de nosotros y de nuestra opinión y de nuestro gusto. Entonces, sí que vas desarrollando manías, por así decirlo, pues que a lo mejor unas gustan, otras no gustan. Lo que he aprendido, por supuesto, es a que cada director tiene una forma de entender el movimiento y el cuadro y saber adaptarme a ellos. Porque al principio yo pecaba un poco de que tenía mi forma de componer y simplemente ofrecía eso. Y ahora cada vez más voy adaptándome no hay un final donde ya hayas aprendido a adaptarte a todos tipos de rodajes ni directores. Siempre estás aprendiendo. Pero sí, yo creo que va por ahí. Con cada proyecto te van corrigiendo cosas y tú pues vas mejorando este cuadro o esto. Y se va desarrollando el ojo. Sí. Ya, entiendo. Y claro, una cosa que no sé muy bien hasta qué punto te afecta, o sea, sí que sé que te afecta por el tema pesos, que es el sistema de cámara, ¿no? Sí. El sistema de cámara es, pues como el ayudante de cámara auxiliar, ponen la cámara, ya sea con pues el Matebox, todo lo que tiene, ¿no? Con todos los accesorios. Entonces, entiendo que esto, como steady, a ti te afecta por el peso, en mayor medida, pero ¿te afecta en cuanto a comodidad también? O sea, me refiero, ¿el ayudante de cámara te pregunta a ti cómo tiene que hacer el sistema de cámara? Vale, sí. Sí, por supuesto hay una configuración específica para steady, cosas que nos ayudan mucho y prácticamente todos los primeros de cámara saben qué 4 cositas cambiar para que el steady esté cómodo. Por supuesto, más que mi comodidad, es la de la steady, es decir, que el balance sea más o menos fácil. Por ejemplo, el viewfinder de las cámaras suele estar a un lado, entonces hay accesorios, hay piezas para que ese viewfinder se ponga atrás.
y está en el centro de gravedad. Todo eso ayuda al balance. Igual que el Teradek, a veces normalmente se pone en un lateral, pero ayuda mucho ponerlo en el centro, entre batería y cámara. Sí, los primeros de cámara saben perfectamente qué hacer en la cámara para hacernos la vida un poquito más fácil. Igual que mi equipo, con el que yo suelo trabajar en las películas, sabe perfectamente si en un plano estamos a trípode y nos dicen pasamos a Steady, en un minuto saben qué configuración tienen que hacer rápidamente. Entonces, sí, con cada cámara también un poco es un mundo, depende de todo lo que lleves, pero generalmente hay una configuración de Steady y es la que funciona. Ya, y una pregunta que me acaba de surgir es, imagínate que tenemos la siguiente situación que pasa mucho, y es que estamos en un rodaje, ¿no? Y cambiamos de plano, ¿no? Sí. Y entonces el de fotodirector dice, hostia, pues quiero cambiar de óptica, no tengo muy claro si un 35 o un 24, quiero verlo. Sí. ¿Tú qué haces? Se lo enseño. Vale, pero ¿pones la óptica, equilibras o pones la óptica...? No, por supuesto, o sea, de una lente a otra depende de las lentes, ¿no? Hay lentes que entre ellas cambian mucho y lentes que de una a otra no varía demasiado. No depende de si son mejores o peores. Es que hay lentes que pues no va a pasar lo mismo, evidentemente un 135, no sé, o un Angenux, por ejemplo, que suelen tener cristales muy gordos, a un fijo, un Cooke pequeñito, no sé, cualquier cosa. Entonces, sí, cuando cambias de una lente a otra, cambia el balance un poquito solo de tilt. Entonces yo sé que tengo que reequilibrar, pero cuando el director, que es el que manda, o sea, nosotros estamos para que él tenga su plano como en su cabeza. Entonces, cuando él está dudando, yo no dudo en enseñarle lo que quiere. Si quiere ver un 35, le pongo un 35. ¿Qué compra? Equilibrio. Que dice, nada, volvemos a 24. Volvemos a 24 y reequilibrio con 24. O sea, sí, por supuesto. Entiendo, genial. Otra preguntilla de estas cortas. Sí. Los zooms. Sí. Para tener un zoom y utilizar el zoom en el propio Steady, tiene que ser sin movimiento, ¿verdad? O sea, sin extensión, digamos. Sí, justo. Hay zoom, es cierto que los zoom de cine normalmente no se extienden, son más los de foto, estos que salen un poquito. Hay algunos por ahí. Hay una marca DZO, creo que era. DZO Film. Sí. Antes tenía unos zoom que se movían bastante y luego hicieron unos modelos nuevos que por supuesto las lentes sí que se mueven dentro de una lente, pero no es tan agresivo. Repito, Angenux, porque es la marca yo creo que emblemática de zooms, son con los que más suelo trabajar cuando me meten un zoom en la Steady, que lo intento evitar, pero a veces no se puede. Pero sí, por supuesto se nota mucho el balance. Cuando hay un zoom y hay sobre todo un cambio de distancia drástico, yo noto el balance, la Steady pica o contrapica, pero sí se nota. Pero bueno, una vez sabiéndolo, yo puedo también reequilibrar sabiendo que va a hacer ese movimiento, entonces lo ajusto un poquito. Entiendo. Interesante. Genial. Pues yo ahora pasaría a la sección de lo que es el oficio. Sí. ¿No? Entonces, yo primero te pregunto, ¿tú crees que hay mucho trabajo como Steady aquí en España? Hay trabajo, sí que hay trabajo. Estamos en un momento en el que, en unos años diría, que la gente ve que pues, se han implementado nuevos sistemas, han nacido los gimbals un poquito más profesionales. Estaba ese debate de si el gimbal le va a quitar el trabajo al Steady. No va a pasar. No va a pasar porque es lo que hemos comentado, la Steady tiene muy poca competencia porque no puedes meter cualquier tamaño de cámara en un gimbal. Entonces sí que creo que el gimbal tiene su mercado y tiene su utilidad, por supuesto, y tiene cosas que la Steady no puede hacer. Pero creo que son herramientas diferentes y cada una tiene su utilidad. Entonces, sí que hay trabajo como Steady, creo que siempre va a haber, a menos que la IA haga algo. Yeah. Creo que siempre va a haber, ya sea en televisión, en los partidos de fútbol sigue habiendo Steady, en el cine. Creo que el cine es el área, o sea, la ficción, es el área más conservadora,
donde los directores pues, tienen ese aura de soy cineasta y quiero trabajar con trípodes que pesen, ¿sabes? ¿Me entiendes? Sí. Entonces creo que la Steady no va a morir y sí que hay trabajo, pero bueno, es una industria pequeña, también hay que decirlo. España no es la industria más grande del cine, sí que está muy bien porque todas las plataformas se están rodando bastante y tal, pero bueno, yo te diría que sí hay trabajo. O sea que si una persona que está empezando se compra los 20.000 euros de presupuesto, más o menos sabe que sí, más o menos hay trabajo, se puede... Sí, sobre todo, ser steady, tienes que ser parte de un equipo. O sea, no como tal, porque es cierto que muchas veces perdón, eres simplemente una pieza, un servicio. Muchas veces yo digo que soy un servicio que una publi contrata, hago mi plano de steady y me voy, ¿no? Pero por lo menos en ficción, que es lo que más hago, creo que es imprescindible tener ese director de foto de confianza con el que tú le hagas todo y él lo haga todo contigo. Entonces, una vez tú consigas tus 2-3 contactos que tiren de ti, importante que ellos también estén un poco a tu altura, ¿no? Nosotros no podemos aspirar a... Yo no puedo aspirar a ser el steady de Bayona. ¿Por qué no? Bueno, puedo, claro que sí, pero ellos tienen su equipo y llevan trabajando con ese equipo 20 años. ¿Vale? Yo tengo que aspirar y centrarme en los directores que dentro de 20 años serán los Bayona. ¿Vale? Esos son la gente que a mí me va a dar mi trabajo y con los que yo voy a trabajar realmente dentro de 20-30 años, ojalá. Por supuesto se puede aspirar y por supuesto a mí me encantaría trabajar con directores actuales, directores que me encantan, como Alex de la Iglesia, por ejemplo. Me encanta Alex de la Iglesia. ¿Y qué pasa con Alex? Él lleva trabajando con el mismo operador no sé cuántos años, que es Fer Steady, que es un gran operador y una gran persona. Pero es lo que me refiero, son operadores que llevan toda su vida o gran parte con los mismos directores de fotos, directores. Entonces, creo que ahí está el truco, en hacerte tu equipo, en hacerte tu gente de tu generación, más o menos, y crecer con ellos. Esto es súper interesante, ¿vale? Porque esto lo hemos hablado muchísimas veces, el tema de, pues, que quizá esa complicación, ¿no? O se ha intentado buscar la forma de, pues a lo mejor sistematizar mucho más el tema de encontrar trabajo y buscar trabajo, pero siempre se llega a la cuestión que estás diciendo tú, de que esto va por contactos, por familias que se crean en los rodajes y por gente en la que confías, porque al final son los que van a pues darte lo que quieres. Sí. Entonces, pues esto que dices pues nos sirve muchísimo para entender un poquito la movida, ¿no? Sí, bueno, y no es que te lo diga un operador con 35 años de experiencia. O sea, yo llevo relativamente poco, un poquito menos de 10 años, pero sí que considero que tengo la cabeza dentro de la rueda. Siempre se puede aspirar, por supuesto, a proyectos más grandes. Creo que es todo lo que todos queremos continuamente. Pero te diría que lo que he aprendido es eso. Al principio siempre como objetivo tienes trabajar con alguien que ya está en la cima o que está a un nivel bastante alto. Pero ese no debe ser tu objetivo. Está bien que tengas esa aspiración de llegar ahí, pero no con esa gente. Es decir, con tu gente. O sea, con gente que ahora mismo crezca contigo y como tú. Es mi punto de vista. A lo mejor otra persona no la comparte, pero creo que es la forma de evolucionar. Ya. Y como Steadicam, ¿cuál es tu forma de destacar sobre los demás? Forma de destacar sobre los demás. ¿Por qué te pillo a ti y no a otro? Aparte de que confíen en ti. Vale, aquí yo creo que entran un par de factores. Destacar como Steadicam puede ser o bien por tu versatilidad. Como hemos hablado antes, hay tipos de Steady que son solo operadores de Steadicam y que se consideran, te diría, técnicos de Steady. ¿Vale? Son personas que llevan la Steady muy bien, pero que no son operadores de cámara, porque bueno, simplemente no quieren o están bien con la Steady o solo hacen publi de Steady, entonces perfectamente válido.
A mí personalmente me gusta la figura de operador y poder operarte la steady, operarte un traveling, un slider, lo que quieras. Entonces, hay un operador que es Juanjo Sánchez que me dijo una cosa que no olvidaré, que yo estaba al principio muy obsesionado con saber llevar bien la steady, ser buen operador y tal. Y él me dijo que antes de ser steady tenía que ser operador. O sea que antes de ser steady eres operador. Si tú no sabes hacer un cuadro, pero me sabes llevar la steady muy bien, no sirve de nada. Puedes llevar técnicamente la steady todo lo bien que quieras, porque es una máquina compleja y si la sabes dominar, perfecto, eres muy bueno técnicamente. Pero si no sabes hablar con el cuadro, ni componer, ni hacer un seguimiento a nivel lenguaje, a nivel narrativo, te falta una gran parte que es la parte de operador. Entonces, esa frase yo siempre la tengo presente. El primero eres operador y luego eres operador con steady. Qué bonito. Totalmente de acuerdo. Ya. Y a mí se me ocurre, por ejemplo, hace poco, entre comillas poco, creo que hace unos años, salió el Trinity, Sí. ¿no? ¿El Trinity qué es? Vale, el Trinity entra dentro de los nuevos sistemas de estabilización, por así decirlo. El Trinity es un híbrido muy bueno, muy bien hecho, entre un gimbal y una steady. Es básicamente un gimbal puesto encima de una steady, básicamente. Entonces, lo que te aporta el Trinity es en el total significado de la palabra versatilidad. O sea, es una máquina muy completa. Hablamos de Trinity, hablamos también de la marca MKV, que tiene un sistema que es el AR, se llama. Tiene varios. Hay un ciclo, bueno, básicamente es un roll sin la opción de tilt, que es lo único que diferencia al Trinity. Pero bueno, más o menos se utilizan a la par. Al final son gimbals montados sobre steady, por supuesto, muy bien hechos y que sí te ayudan mucho. Ahora, pierde un poco esa magia, digámoslo así, de la steady, de que es una estabilización mecánica y tal. Al final sabes que es una máquina que ya va motorizada, que ese motor no va a fallar, que el horizonte va a estar perfecto y que te permite hacer pues, movimientos nuevos, subir de un plano suelo a un plano cabeza muy rápido, rolls infinitos, en fin. Te aportan mucho, se utilizan muchísimo en publi porque hay movimientos un poco más arriesgados. Es cierto que en ficción es un poco más raro encontrar un plano en el que digas tiene que ser Trinity. Hay casi todos los planos, te diría, que se pueden hacer con Steady, con Trinity, excepto alguno que vueles por encima de la mesa a la cámara o algo así y tengas que operar el Trinity porque se opera lanzado hacia adelante, es horizontal en lugar de vertical. Entonces, bueno, es otra máquina. Para mí es otra máquina, aparte de la Steady. Entiendo. Y por ejemplo, si tú estás en una ficción, tú como Mario Jodar, ¿vale? Sí. A ti te contratan. Te dicen, tal, tengo una peli y tal, todo está genial, todo con tu steady y tal, pero hay un plano con Trinity. ¿Lo alquilas? No. Podría... Bueno, no se alquila Trinity, no hay un Trinity de alquiler. Muy raro. O sea, puedes hablar con Harry, que decirle, oye, necesito un Trinity, una prueba, tal. A lo mejor, Milagro. A lo mejor le puede interesar algo y te lo ceden, pero no, a mí me dejaron uno por test, pero tienen que verte como con alguna intención de que quieres un Trinity, o que vas a comprar uno. Pero en principio no. Si quieren un plano exclusivamente de Trinity, lo más fácil es contactar con un operador que tenga un Trinity. En España ya son con Trinity 2, o sea, el modelo Trinity 2. No estoy muy seguro, a lo mejor me equivoco, pero creo que hay 4, 3 o 4. El Trinity 1 sí hay alguno más, pero hay poquitos. Por supuesto, cada vez habrá más, pero sí, hay operadores, hay gente cercana a mí que por supuesto tienen Trinity. Hay una operadora que yo le tengo un cariño tremendo, que es Raúl Bujardón. Él vive en Barcelona y hace principalmente ficción, y él mete en Trinity en ficción bastante.
al contrario que, por ejemplo, otro operador, que es Nicolás Arte, también Trinity 2. Sin embargo, él hace casi todo Publi, que para mí es más el mercado del Trinity 2. Pero es lo que digo, que cada operador puede usar ese aparato Totalmente. si lo quiere. Ya, y esto me da que pensar en cuanto a, ¿tú crees que tú como operador de Steady te puedes distinguir, puedes destacar por tu equipo? Sí, justo. Es cierto que me he ido por las ramas. No. Sí, sí, cierto es. El tema de diferenciarse puede ser tanto por tu figura de operador o solo operador de Steady y tanto por tu equipo. Cierto es que muchas productoras y muchos directores de fotos en España somos un poco, no sé cómo decirlo, nos gustan las marcas. ¿Vale? Y gusta mucho eso de decir, no, este operador tiene todo Arri. Da como confianza, ¿no? De si llevas una marca, aunque sea muy buena, pero no es tan conocida, en España no sé, somos muy de marcas. Es una realidad. En Estados Unidos, por ejemplo, en Francia, tal, no pasa tanto. Como que no le dan tanta importancia a qué aparato tengas. Pero yo aquí cada vez más me veo esa pregunta de ¿qué Steady tienes? O sea, ¿qué marca es? Y cuando digo Arri ya dicen, ah. Genial. Pero sí, creo que el equipo importa, creo que el equipo importa bastante y por supuesto, dentro de una Steady normal, no demasiado, pero por supuesto ya te diferencias bastante si tienes un Trinity o una R, como el aparato que he hablado antes, o cualquier otro aparato que te haga diferenciarte un poquito. Ya, entiendo. Pues ahora una cosa súper interesante, Sí. y es el tema de ¿cuáles son tus planes a futuro? Me refiero, como Steady, ¿tú puedes ser Steady con más de 50 años? Puedes. Hay operadores en activo que tienen más de 50 años y llevan Steady. Es cierto que es inevitable que el físico te penalice. Al final todos crecemos, todos envejecemos y pasa factura. Puedes estar muy bien físicamente. También yo creo que ahí importa mucho lo que tú te cuides siendo joven o en toda tu vida, el buen estado físico que tengas. Cuando llegues a los 50, 60 años, quizás lo agradece tu cuerpo. Y actualmente hay operadores de 50, 60 años que tienen un muy buen estado físico porque se han mantenido activos deportivamente. Entonces, sí que se puede. También he visto operadores que con 50 años lo han dejado porque, bueno, simplemente duele la espalda, empiezan a salirte lesiones y simplemente te cansas, ¿no? Y creo que ya con esa edad, si llegas siendo Steady con esa edad es porque tienes ya una experiencia como para decir, me paso a operador o tiré foto o cualquier evolución así que tenga sentido. Esas son las dos salidas más comunes, ¿no? Son las que yo veo que más se hacen. Hay mucho operador que se hace direct foto. No tiene que esperar a los 50 años. Hay operadores que con 30, 40, depende de cada uno, se hacen direct foto y otros que simplemente se hacen operador sin Steady. Todo es válido. Yo no sé a dónde iría. Todavía no ha llegado el momento. No ha llegado todavía. Ya. Claro, es que, o sea, tú siendo operador de Steady depende muchísimo de tu cuerpo, ¿no? Entonces imagínate que tú, en una de estas pelis que vas a rodar, ¿no? Sí. De repente un día te caes y te rompes la espalda y tienes que estar 1 o 2 años sin trabajar. ¿Qué pasa? Sí, pues intento no planteármelo demasiado. Intento hacer todo lo que esté en mi mano por llegar bien físicamente. Pero, por supuesto, existe ese riesgo, existe el riesgo de que te pase algo indirecta o directamente, ya sea un accidente, una enfermedad, lo que sea, ¿no? Siempre estamos expuestos a eso y, como dices, dependemos al 100% de nuestro cuerpo. Entonces, yo creo que la opción más viable es pasarte a operador de cámara común o a director de fotografía. Ya. Hay un poco de todo. Hay gente que he visto que, digamos, la evolución es pasar a dirección de fotografía y hay gente
que se mantiene en operador. Siempre parece que la dirección de fotografía es como el escalón a seguir si eres operador, pero no necesariamente es así. Yo honestamente estoy muy bien como operador, me encanta ser operador, me encanta mi oficio y por el momento no tengo idea de pasarme a la dirección de fotografía, aunque bueno, no sé si dentro de un tiempo, porque también me parece muy bonita, no sé si dentro de un tiempo pues me llamará un poquito más la atención y querré probar y lo intentaré, no lo sé, por tener un poco de plan B. Qué guay. Te preguntaremos. Genial. Vale, última pregunta. Ya. El tema de, imagínate que una persona, pues, de las que nos están viendo, pues quieren aprender a ser steady, ¿no? Y quizás buscan a un referente, como tú en este caso, que nos estás explicando aquí todo. ¿Cuáles son tus referentes? Pues mis referentes yo tengo varios, cada uno en un punto diferente de mi carrera, ¿no? Sobre todo aquellos aquellos que me ayudaron cuando yo empecé. Como hemos dicho antes, es un sector difícil al que entrar porque no hay información y no hay cursos y es difícil tener contacto con una steady. Entonces yo en mi caso no tenía contacto, no tenía posibilidad de conocer a un operador ni que me dejara probar su equipo y nada. Por eso yo accedí a un curso que impartía Javier Lorente de Steady y fue mi primer contacto con una máquina. Y luego cuando yo ya lo tenía más claro y quería hacer la inversión y tal, empecé a moverme un poco y a través de un contacto me presentaron a Juanjo Sánchez, que es un operador súper reconocido en España, es un gran operador y es una buenísima persona. Pues este operador, cuando yo le dije, hola, soy Mario, quiero ser steady, no sé cómo empezar, si puedes orientarme y tal. Él estaba en un rodaje en Navarra y me invitó a que pasara un día allí con él. Yo subí a Navarra, estuve en el set con él, me dejó ver todo lo que quisiera, ver cómo se trabajaba y me dio varios consejos porque siempre los intento tener presentes y ese fue mi primer referente en el mundo de la steady. Luego, por supuesto, tengo más en la carrera porque siempre me gusta ir ampliando el abanico de contactos, es lo sano. Por ejemplo, cuando compré mi Steadicam, mi sled, que es de segunda mano, se lo compré a un operador que es José Antonio Roig, es un operador del País Vasco y con él tuve un trato también buenísimo, también me ayudó mucho cuando yo le pregunté, tenía muchas dudas, al principio eres un saco de dudas y él bueno, me orientó mucho, me dio consejos también. Y luego ya un poco más a nivel actual, tengo muy buen trato con un operador al que yo admiro y me gusta mucho porque es el perfil al que a mí me gustaría dirigirme, que es Raúl Bujardón, es un operador de Barcelona que está muy enfocado en fricción y aún así usa Trinity 2, él tiene Trinity 2, tiene Steady, opera cámara normal, cámara hombro. Es la figura de operador que a mí me llama la atención y me gusta, entonces es uno de mis referencias actuales, aparte de que me llevo súper bien con él y me gusta mucho cuando hablo con él, me aporta mucho, me da consejos, me ayuda, entonces digamos que esos podrían ser mis referentes en este mundo. Qué guay. Y eso lo hemos hablado muchas veces, el tema de lo que has dicho de hablar a un profesional y preguntarle dudas o preguntarle o pedirle ayuda. Si eso sí. Nosotros, desde mi punto de vista, lo incitamos mucho. Por eso, porque yo, pues eso, os contacto a vosotros, hablo bastante con bastantes profesionales y casi todos sois súper majos. Y dais por ayudar. Porque los otros no te responden. Hay unos pocos que no, pero la mayoría sí. Entonces, pues eso, que yo incito a la gente a preguntar si tiene dudas, si tiene tal, tanto a nosotros como a gente que trabaje, porque, pues eso, nunca sabes si te van a invitar a su rodaje. Justo. ¿Sabes? Sí, sí. Entonces, eso es súper interesante. Por otro lado, si queréis un curso de Steady o algo así,
decirlo en los comentarios y lo vamos hablando. Eso es. Genial. Pues hasta aquí. Muchísimas gracias a Carromato Plató, que es el sitio donde grabamos esto, y por supuesto, Mario Jodar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti.